Génesis 50, versículos 15 al 21, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En estos versículos, hermanos, encontramos claramente un tema importante, y es el tema de la soberanía de Dios. Es el tema de cómo Dios aún usa la maldad de las personas para traer algo bueno. El domingo anterior estuvimos hablando, por ejemplo, de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, el cual llegó al trono de Babilonia, y cómo ese hombre se hizo tan rico, se hizo tan poderoso, que en la cúspide de su poder, él no reconoció que Dios era el que le había otorgado el dominio y el poder, y que él gobernaba solamente porque Dios se lo permitía. Y en la cúspide del poder, el rey Nabucodonosor comienza a decir: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Comienza a jactarse de lo que él había hecho. Y en esos momentos, cuando él estaba diciendo todas estas cosas, escuchó una voz del cielo que decía: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y se te arrojará al campo y comerás hierba como los bueyes, y 7 años o 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo reina en el reino de los hombres. Y eso, hermanos, fue lo que sucedió. Nabucodonosor perdió la cordura. Muchos creen que se volvió loco y andaba en el campo como un loco por 7 años, hasta que reconoció que el Altísimo reina, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y cuando él reconoció eso, hermanos, su reino le fue devuelto. Y vimos cómo Nabucodonosor dio el testimonio y dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico al Dios Altísimo, porque Él es el que reina, Él es quien reina, y Él humilla a todo aquel que anda con soberbia. Nabucodonosor reconoció, hermanos, la lección que el Dios soberano le dio. Por lo tanto, todo rey, todo gobernante que cree que él reina por él mismo, por su poder, por su riqueza, y no reconoce que Dios le da tal autoridad, hermanos, últimamente va a reconocer tarde o temprano que no es por él mismo, sino por el Dios soberano que reina, y que él da el reino a quien él quiere. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablar y concluir prácticamente ese pensamiento de la soberanía de Dios, mostrando la serie que estamos viendo sobre la fe reformada, mostrando cómo Juan Calvino, cuando se fue a Ginebra una vez más, él reconoció que la mano de Dios estaba detrás de todos los eventos, aun cuando él personalmente no quería irse. Cuando él personalmente deseaba quedarse donde estaba, sin embargo, él reconoció que si Dios le estaba mandando a ese lugar, tenía que obedecer. Y más le valía obedecer. Así que él llegó a Ginebra
y como hemos visto, Ginebra prosperó grandemente debido a que lo que él estaba haciendo y enseñando las escrituras al pueblo, el pueblo comenzó a entenderlas, el pueblo comenzó a prosperar económicamente y hermanos, una gran reforma comenzó a darse en esa ciudad de Ginebra, que posteriormente se expandió a muchas otras naciones. Pero no tuvo, hermanos, los problemas no tardaron en llegar. Aún así, a pesar de todo, hubo problemas, hubo dificultades en la ciudad, y él se enfrentó con muchos problemas, muchas dificultades, pero aún así él sabía que Dios lo había enviado a ese lugar. Él sabía que Dios lo había llevado, y si Dios lo había llevado, Dios le iba a dar la salida. Hay dos ejemplos, un ejemplo en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que quiero en esta mañana mostrar cómo cuando Dios dice algo y nosotros estamos seguros de que Él nos ha puesto en ese lugar, de que Él nos ha llevado a ese lugar, hermano, no importa las circunstancias por las que pasemos, no importan los problemas, las dificultades por las que estemos atravesando, últimamente Dios se va a encargar de darnos la salida. Y los versículos que leímos son acerca de José, quien fue vendido por sus hermanos como un esclavo, fue llevado a Egipto, fue vendido a un hombre muy importante en Egipto, y ahí lo trataron como un esclavo. La esposa del gobernador lo acusó de un delito que no cometió, fue enviado a la cárcel, y estando en la cárcel Dios hizo una obra para que lo sacaran de la cárcel y lo llevaran una vez más a donde él se encontraba antes, que fuera libre. Y debido a los sueños que él interpretó, hermanos, él llegó a ser un hombre importante en Egipto, un hombre tan importante que fue prácticamente el segundo del faraón, a la mano derecha del faraón. Estando en esa posición, él muestra que 7 años de abundancia vendrían sobre el pueblo de Egipto, y que serían seguidos por 7 años de hambre y de escasez. Y él reveló este sueño y lo interpretó al faraón, y le dijo: ahora pues manda que en estos 7 años se reúna todo el trigo necesario, se guarden graneros, para que cuando vengan los 7 años de hambre, el pueblo de Egipto tenga que comer y no padezcan de hambre. Así que al faraón le pareció bien poner a José, hermanos, como el encargado en esta área. Un hombre joven que estuvo a cargo de todo esto, y le dio el poder, le dio la autoridad. Y los hermanos de José, hermanos, llegaron en esos 7 años de hambre y de escasez, llegaron a Egipto a comprar alimento, y se van encontrando con José, y no lo conocían, no sabían quién era. Y José, por supuesto que los reconoció, los investigó, habló con ellos, y finalmente no pudo contenerse. Les dijo: yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes vendieron como esclavos. ¿Vive mi padre todavía? ¿Vive mi padre? Hermanos, esta narrativa es una narrativa demasiado emocionante, que cuando nosotros la leemos toda y entendemos claramente, nos toca a nuestra alma, debido a que es algo con lo cual podemos identificarnos en un momento dado. Un evento familiar que nos ha conmovido también. Así que estos hermanos tenían miedo de que ahora que su padre había muerto, José se fuera a vengar de ellos. Y aquí llegan, después de haber hablado con él, y después de haberle él les perdonó. Él les dijo: no tengan problema, ahora van a vivir conmigo en este lugar. Pero después que su padre murió en Egipto, ellos todavía tenían ese temor de que José fuera a vengarse de ellos. Ellos decían: mientras nuestro padre viva estamos seguros, porque no creo que nuestro padre nos permita que él nos haga daño. Pero a que nuestro padre ha muerto, de seguro va a descargar toda su furia y su ira contra nosotros. Por esa razón, los versículos que leímos
son muy importantes porque contestan a esa pregunta. Dice, versículo 15: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Hermanos, esta respuesta es clara, es contundente. Esta respuesta nos muestra que José entendía la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que José entendía que Dios es soberano y que Dios está por encima de todas las cosas y de todos los eventos. Él les dijo: no se preocupen, yo he entendido los planes de Dios. Tal vez ustedes no lo entiendan, pero yo lo entiendo claramente. Miren, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes quisieron hacerme daño, pero ¿saben qué? El daño que ustedes pensaron hacerme, Dios lo transformó para bien. Amén. Dios transformó ese mal para bien. Y ahora, debido a que ustedes me vendieron como esclavo en Egipto, el faraón me ha puesto como señor de todo este lugar. Y debido a eso, ustedes ahora viven en un lugar mejor, tienen alimento y tienen todas las cosas necesarias. José, hermanos, no solamente les explicó eso, pero les dijo: yo no estoy en lugar de Dios. En otras palabras, yo no soy Dios para juzgarlos a ustedes. Dios transformó el mal que ustedes me hicieron, lo transformó para bien. Por esa razón, cuando entendemos, hermanos, el tema de la soberanía de Dios, no importa las situaciones difíciles por las que pasemos y por donde nos encontremos, últimamente Dios tiene las cosas en control. Últimamente Dios tiene todas las cosas en sus manos. Y este ejemplo de José es muy interesante, es muy importante en ese sentido, porque nos habla de que aun cuando otras personas piensen mal contra nosotros, tratando de hacernos daño, tratando de afectarnos, últimamente Dios cambia eso para bien y hace que ese daño que pensaban hacernos se transforme en algo bueno, si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, obviamente. José se mantuvo fiel al Señor, hermanos, aun cuando fue acusado de un crimen que no cometió. José se mantuvo fiel, manteniendo su inocencia y mostrando claramente que él era temeroso de Dios en todas las cosas. Me gustaría que fuéramos a Génesis 45, versículos 4 al 8, porque ahí nos muestra claramente un aspecto de lo que estamos hablando y aquí muestra prácticamente la primera entrevista o el primer enfrentamiento que tuvo José con sus hermanos. Capítulo 45, versículos 4 al 8 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Fíjense bien, hermanos, la manera como José se dirige a ellos. José era un hombre temeroso de Dios, un hombre de Dios, un hombre que había entendido y que comprendía la soberanía de Dios en toda su extensión. Y él les dijo: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, estas palabras de José son muy interesantes, porque nos muestran claramente que José entendía la magnitud, la importancia de la soberanía de Dios en todas las cosas. Aun cuando ellos fueron los que lo vendieron como esclavo, aún así él no guardaba resentimientos contra ellos. Aún así él no decía, bueno, ustedes me vendieron, pero ¿saben qué? Mi inteligencia es la que me ha hecho estar en un lugar diferente. Debido a lo que yo conozco, debido a lo que yo sé, ahora yo puedo gozar de una situación distinta. ¿No? Hermano, la respuesta de José es totalmente distinta. Él dice que no lo enviaron ellos, sino Dios. Ahí él entiende, hermanos, que los planes de Dios últimamente se realizan aun cuando Dios tenga que usar medios no muy buenos, que digamos. Él usa la mala intención de las personas, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Los hermanos de José tenían malas intenciones. Querían hacerle daño, querían matarlo. Dios intervino y no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Querían deshacerse de él. No lo querían, lo odiaban, lo detestaban. Pero Dios, hermanos, tenía planes para José. Y Dios usó aún la maldad de ellos para que José pudiera llegar a Egipto y de esa manera hacer lo que Dios había planeado hacer en Egipto. Preservar al pueblo de Israel, al naciente pueblo de Israel, que era una familia pequeña todavía. Ahí ellos prosperarían, ahí ellos crecerían y se convertirían en un pueblo grande, en un pueblo numeroso. Dios tenía esos planes. José lo entendía, ellos no lo entendían. Por esa razón, el versículo 8 dice: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esto, hermano, nos muestra claramente que aún a pesar de todas las circunstancias difíciles, últimamente los planes de Dios se van a realizar. Aun cuando haya cosas que aparentemente nos afectan, aun cuando haya situaciones que aparentemente van contra nosotros, Dios cambiará esas situaciones en algo bueno, en bendición. Y uno de los ejemplos más claros de esta bendición, hermanos, es el ejemplo de Cristo. Hechos capítulo 4, vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Veamos cómo los apóstoles entendieron este tema de la soberanía de Dios también, de una manera muy interesante. Hechos 4, versículos 23 al 31, veamos lo que dice. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, claramente se nos muestra en estos versículos otro ejemplo de la clara soberanía de Dios, aún en las acciones pecaminosas de los seres humanos, aún en las acciones malas de las personas. La mano de Dios, la soberanía de Dios está guiando los eventos. Aquí los apóstoles estaban siendo perseguidos por causa de predicar el nombre de Cristo. Estaban siendo amenazados, estaban siendo llevados a prisión. Y en ese momento, hermanos, estando ellos en esa condición, ellos enfrentan a las autoridades que les prohibían hablar el nombre de Cristo, que les prohibían predicar a Cristo. Ellos los enfrentan y les dicen, primeramente oraron al Señor: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y luego, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y todo el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios había, hermanos, determinado que Cristo fuera crucificado. Dios determinó que Cristo fuera llevado a la cruz. Dios determinó que Él fuera puesto en una cruz. Ese fue el consejo de Dios. Pero obviamente, hermanos, no fueron los apóstoles los que lo clavaron en una cruz. Fueron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo judío que gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos se unieron para entregar a Cristo y crucificarlo. Pero, hermano, no fue un accidente, no fue una casualidad. Fue algo que Dios había antes determinado que sucediera. Veamos el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La muerte de Cristo no fue un accidente, hermanos. La muerte de Cristo no fue un evento de la casualidad. Él murió como una obra de la casualidad. No, Dios lo había determinado así. Dios había determinado que Cristo padeciera estas cosas. Hermanos, y si yo les preguntara, ¿por qué ustedes creen que Cristo fue llevado a la cruz? Y la respuesta muy bien puede ser: porque los judíos lo odiaban, ¿no es cierto? El Evangelio de Juan claramente muestra que los judíos le tenían envidia, los judíos no lo querían, al igual que los hermanos de José le tenían envidia a su hermano. Por esa razón se cree, hermanos, y con justicia se cree, que José es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. José representa a Cristo, odiado por sus hermanos, vendido por 30 piezas de plata. José representa a Cristo. De la misma manera como José fue vendido, hermanos, de la misma manera como José fue odiado por sus hermanos, Cristo fue odiado por sus hermanos los judíos y vendido por uno de los más cercanos, un apóstol, por Judas Iscariote, por 30 piezas de plata. Pero esto no fue obra de la casualidad, hermanos.
Dios determinó que eso sucediera de esa manera. La soberanía de Dios, hermanos, guía los eventos de este mundo. La soberanía de Dios está a cargo de todas las cosas que suceden, porque Dios es el soberano, Dios está en control de todo, Dios hizo todas las cosas. Entender esto es básico, es necesario para poder comprender el mundo en el que vivimos. Entender que Dios guía el destino y los eventos es necesario. Dios guió los eventos cuando vendieron a José a Egipto, y Dios guió los eventos cuando crucificaron a Cristo. Muchos dicen, no, es que Dios no estaba en control cuando crucificaron a Cristo. Por supuesto que Dios estaba en control. No solamente estaba en control, Él lo había determinado que sucediera de esa manera. Él lo determinó. Herodes, Poncio Pilato y los judíos hicieron exactamente lo que Dios había determinado que hicieran. Judas Iscariote, lo mismo. Lo que Dios había determinado que hicieran, eso hicieron. Y por eso ellos reconocen, los apóstoles, que esto es una realidad. Y dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, los apóstoles entendían también la soberanía de Dios de una manera clara. Ellos no estaban escondiéndose ahora de los gobernantes, de los principales sacerdotes. No, ahora ellos entendían que las cosas que habían sucedido sucedieron porque Dios lo había ordenado que sucediera de esa manera, y entendieron que nada podía sucederles a ellos si Dios no lo había determinado también. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los apóstoles, casi la mayoría de ellos, estuvo dispuesto a dar su vida? ¿Por qué? Porque ellos entendieron claramente, hermanos, que la soberanía de Dios es ultimadamente lo más importante para nuestras vidas. Si Dios es soberano, y si Dios decide o ha decidido que yo o que nosotros demos nuestra vida por causa de Cristo, ellos decían, así va a ser. No podemos escapar de eso. Dios está en control, Dios es soberano. Y lo que Él ha decidido para nosotros, gloria a Dios por ello, que así sea. ¿Y acaso no ese es el objetivo de la oración, hermanos? Cuando oramos, ¿acaso decimos, Señor, se haga tu voluntad y no la nuestra? ¿No es cierto? Claramente estamos reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas. De lo contrario, no oraríamos de esa manera. ¿Para qué oramos, Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Si últimamente nosotros somos los soberanos y Él no, entonces solamente diríamos, Señor, yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿no es cierto? Porque yo soy el soberano y tú no eres soberano. Pero no, oramos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Los apóstoles entendieron, hermanos, que la soberanía de Dios es la que está detrás de todas las cosas, y todos los eventos suceden porque Dios así lo ha determinado. Entender esto, hermanos, es necesario para nuestra vida diaria. ¿Cómo vivimos nuestra vida diaria? ¿De qué manera? La soberanía de Dios tiene que ayudarnos a tener esa... El domingo anterior les hablé sobre tener esa confianza, ¿no es cierto? Esa paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades de la vida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con esa desesperación como las personas que no conocen al Señor? ¿O reaccionamos con esa confianza? Señor, aun cuando me encuentro en esa situación, yo sé que tú me darás la salida, yo sé que tú harás algo, yo sé que últimamente tú me darás la solución a esos problemas, ¿no es cierto? Porque Él es el soberano y porque Él está a cargo de todas las cosas, aún, hermanos, de las cosas que aparentemente vienen a dañarnos y para hacernos mal, aún Él está en control de todo eso. Nada puede sucedernos y nada puede afectarnos, hermanos, si Dios no lo permite. Por lo tanto,
Juan Calvino entendió este tema de la soberanía de Dios estando en Ginebra, y aun cuando él era despreciado, aun cuando él era rechazado, él entendía que si Dios lo había mandado a Ginebra era con un propósito, y que si últimamente Dios había decidido que él estuviera ahí y predicara y ministrara en la ciudad de Ginebra, Dios iba, hermanos, a respaldarlo, ¿no es cierto? Y eso fue lo que sucedió. Dios lo respaldó, y el ministerio, hermanos, en Ginebra creció grandemente, a tal grado de que Ginebra se convirtió en un semillero de misioneros, los cuales salieron a todo el mundo llevando el mensaje del evangelio. Estaba leyendo, hermanos, un comentarista que dijo que aún a Brasil un misionero llegó en ese tiempo desde Ginebra a llevar el mensaje del evangelio a Brasil. Una iglesia fue fundada en Brasil por un misionero de Ginebra en los tiempos de Juan Calvino, en el año 1500. Es algo, hermanos, a veces increíble cómo Dios obra, de qué manera. Pero eso es cuando entendemos que Él es soberano y que últimamente Él hace lo que Él se ha propuesto hacer, y de que nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a su voluntad y decirle: Señor, tu voluntad se haga sobre todas las cosas, ¿verdad? Y estar en línea con esa voluntad. Más nos vale estar en línea con la voluntad de Dios. Si vamos contra la voluntad de Dios, nos va a afectar, y vamos a terminar en malas condiciones, porque lo más importante para nuestra vida es reconocer su voluntad y estar en línea con esa voluntad. Pongámonos bien esta mañana.